¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy tenemos un invitado de el mundo inmobiliario y es algo que a mí me resulta muy interesante porque no hemos estado hablando mucho de ese tema y sin embargo la gente invierte mucho en todo lo que es inmuebles y tiene, como digo, una parte importante de su ahorro, de su capital destinado ahí. Y José es director o dueño, no sé, de Reporte Inmobiliario, ¿verdad? Y, y él conoce verdaderamente mucho el sector y por eso vamos a tener una charla donde al final esto es invertir en dólares, pero en este caso queremos ver cómo le va a las inversiones en inmuebles y cómo le ha ido en Argentina y qué se puede esperar, ¿no? Eh, para los próximos años. Así que bueno, José, gracias por haber venido, bienvenido. Oh, ¿qué tal? Bueno, es un gusto para mí estar, acompañarte en esto y en la medida que pueda, digamos, hacer o develar alguna de estas incógnitas o inquietudes que, digamos, habitualmente tiene la gente sobre el mercado inmobiliario. Dale, excelente. Mira, quiero empezar por una pregunta que al final me parece a mí que es como central en todo esto. Eh, yo diría que en el último año, vamos a decir, el dólar más o menos no se ha movido y sin embargo hemos tenido una inflación en pesos del 120%. Entiendo que el índice de la construcción, el nivel general de diciembre de 2023 a, a enero de este año está 93% arriba, algo por abajo de la inflación, no sé por qué, pero lo chequeé. Pero bueno, más o menos al final las cosas valen en doble en dólares, ¿sí? El costo más o menos está el doble en dólares. Entonces la pregunta que tengo es, con estos costos, ¿sí? ¿Qué precio necesitas para convalidar una propiedad nueva de manera tal que pueda ganar tanto el desarrollador como el que compra en pozo, ¿no? Para que sea negocio. Porque si no, me cuesta entender dónde está el incentivo a seguir construyendo. O quizá me decís, y lo que pasa, Miguel, es que no están construyendo salvo en algunas locaciones muy especiales. ¿Cómo está la cosa? Bueno, la realidad es que la cuestión se complicó en función del aumento de los costos en dólares. Y por otro lado, si se lo compara con el valor promedio del usado, no lo que hoy obliga la ecuación, por ejemplo, Acércate un poco así se escucha mejor. la ecuación de costo, el costo de construcción de un metro cuadrado propio para un departamento de calidad normal, ¿sí? Normal como lo que se construye en su gran mayoría para calidad media, en la ciudad de Buenos Aires hoy está $1.510 el metro cuadrado. Eso sin considerar costos de honorarios, costos de derecho de construcción, beneficio de si es una empresa constructora, esto es pagando materiales, mano de obra y, en el caso que sean subcontratos, los subcontratos. Después habrá que pagar la administración de obra, todo eso que suma obviamente costo. A eso hay que adicionarle el costo del terreno. Entonces, supongamos que hagamos esta cuentita simple, 1.510 más un costo promedio en metro cuadrado por incidencia de ese metro cuadrado que se vende de $500. Ya estamos en 2.510. A eso habría que sumarle el IVA, a eso habría que sumarle los costos de honorarios, a eso habría que Perdón, sumarle... dijiste de 1500 a 2500, le sumaste 1000, No, sería, perdón, son 2.000, sería 2000. 500, dos Ok, mil puro y duro. sí. A eso le tendríamos que sumar todos los otros costos que hay y una mínima rentabilidad, digamos. No se puede salir con un precio de venta inferior a los $3.200 en metro cuadrado. Y eso estando relativamente justo, ¿no? Obvio que esto no se puede extrapolar y llevar a todas las localizaciones, a todas las calidades. Estamos haciendo un ensayo de algo general a un valor medio. La competencia de hoy de un departamento usado está en $2.000 el Claro. metro cuadrado, de precio efectivo de venta. Entonces, obviamente después hay que esperar
esa construcción. Se entra desde el pozo, después tendrá un valor ajustable en función de cómo va aumentando el costo de construcción. Y hoy, aparte, con la ventaja de a ese usado poder recurrir a una financiación bancaria para la compra de ese usado. Mientras que por ahora, si bien hay medidas que alientan a el préstamos en pozos, línea de financiamiento bancario para, digamos, estos emprendimientos que se están construyendo, todavía efectivamente y concretamente no están disponibles para el público. Entonces, la verdad que por este año creo que va a ser una situación complicada. A ver si lo entendí bien. Comparativamente, el usado termina estando más atractivo y además tenés la posibilidad de financiación, que creo que todavía está empezando lentamente, pero el crédito hipotecario se aplica al usado. Por lo que te estoy entendiendo, es medio complejo o inusual aplicarlo a la construcción en pozo, ¿es correcto? Exacto, es así. Pero ¿por qué se aplica al usado? Porque el usado está en condiciones de escriturarse, está en condiciones de ser garantía para el banco, hipotecable. En cambio, algo que está en construcción, por ahora, hasta tanto se le dé forma a estas últimas medidas que se lanzaron con respecto a que se podía llegar a la hipoteca de bien futuro, hasta que en definitiva eso se le dé concretamente forma, todavía es una intención, todavía no se puede aplicar. En cambio, lo otro se va a cualquier banco de plaza, se dice quiero sacar un crédito hipotecario a 20 años, a 30 años, para comprar esta propiedad, por ejemplo, de $100.000 a $2.000 el metro cuadrado, departamento de 50 metros cuadrados, si reúne el resto de condiciones, que está escriturado y que está en condiciones para poder habitar, se puede financiar digamos, con condiciones ventajosas. Y decime una cosa, ¿en mercados más desarrollados como Estados Unidos existen créditos para las viviendas futuras o en construcción? La verdad que no tengo idea. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y en general, o sea, todo el ¿Se circuito... puede financiar eso? Claro, todo el circuito siempre se da a través de los bancos. O sea, somos prácticamente, yo te diría que hasta no nos creen a veces en el mundo o en España, que donde me toca estar habitualmente, cuando explicás la dinámica del mercado inmobiliario argentino. Porque no se lo pueden explicar que esté exento de los bancos en el medio, tanto para el consumidor final, para el que compra para usar la vivienda, como para el desarrollador. Cualquiera que compra un terreno, por ejemplo en España, piensa en tener el terreno o tener, digamos, los derechos sobre ese terreno, tener un proyecto y eso llevarlo a un banco para que el banco le financie la construcción y a su vez que le financie la construcción, también le financie la venta a aquellos que están interesados en comprar. ¿Y qué es lo que tiene que darse en Argentina para que esas normas hagan posible esta financiación? Sobre todo que una buena calificación en cuanto al riesgo que tiene esa operatoria. O sea, ya no se está recurriendo a una garantía hipotecaria, que si alguien no paga, se ejecuta el bien inmueble en una subasta para recuperar el impago. Acá lo que hay que evaluar es un proyecto de inversión y la viabilidad de que ese proyecto de inversión llegue a concretarse, pueda venderse a un determinado costo y que eso, obviamente, sea una garantía para el banco. O sea, que pueda después, si esto como está previsto, puede en unidades desde el pozo ya identificarse a que determinada persona está aplicando tal pago de cuota a esta unidad, aunque esa unidad todavía no esté terminada, ya pueda acceder a ese crédito y que eso sea asimilable como una garantía, ¿no? ¿Y vos crees que eso se va a poder conseguir en Argentina en cuánto tiempo? Porque es clave al final, porque eso es lo que puede permitir darle dinamismo a la construcción, que
que efectivamente se puedan financiar obras nuevas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hace falta mucha más voluntad, aunque la tengan, pero hay, tenemos que ser conscientes. Nosotros durante muchísimos años estuvimos ausentes de los bancos, del sector inmobiliario y de la construcción. Y por ende es un mercado del cual todos tienen que aprender y entenderlo y ver cómo funciona y demás. Las estructuras de los bancos tienen que asimilarse a esa dinámica, reconocerla, entenderla, ver cuáles son los riesgos, ver cómo lo pueden instrumentar de una manera legal, ¿sí? Hacia adentro, para sus propios accionistas, y que por otro lado también resguarde los intereses de su préstamo, ¿no? Pero entonces no es una cuestión de normativa del Estado que estén o no determinadas normas o leyes, sino más bien que los propios privados decidan ver a través de qué instrumento financiar estos emprendimientos. ¿Es así? Hoy por hoy es más sí, una cuestión privada que del Estado. hoy por hoy sí. Lo que se necesita también es, si se quiere recurrir, por ejemplo, a que esos boletos que se venden, ¿no? Que hoy por hoy es sobre algo que no existe, puedan ser registrados. Si ahí se depende de un registro público, dependerá de cada uno de esos registros públicos, de quién dependa, de la voluntad. Pero por otro lado, también se abrió la posibilidad de que sean los mismos bancos aquellos que puedan inscribir esos boletos, ¿no? Pero bueno, ahí está la, digamos, cómo se puede interpretar esa garantía, ¿no? Que yo inscribo a su vez de lo que es mi propio riesgo. Tiene que haber muy buena voluntad por parte del banco. Claro. Ahora, esta situación, ¿no es cierto? Vos dijiste recién, donde al final el usado tiene cierta ventaja. Cuando vos tenés en cuenta estos costos mínimos, esto hace que en algunos barrios quizá la viabilidad de los proyectos sea mucho más dificultosa que en otros, ¿no? Es decir, barrios que pueden permitir convalidar precios más altos, imagino yo, algunas zonas de Palermo, te van a poder permitir la construcción, y otros que el costo probablemente no varíe tanto, pero en barrios que no tienen precio del bien final tan alto, quizá no te permitan construir. ¿Es un poco así? Sí, efectivamente es así. Va a haber barrios en los cuales, digamos, si va a haber más actividad, se va a haber actividad. ¿Por qué? Porque obviamente ahí hay una demanda que tiene más poder adquisitivo. Se pueden diseñar proyectos más exclusivos en una ubicación que puede llegar a ser irrepetible. Entonces, esos tienen chances de que el precio, a partir del costo, le sea convalidado por la demanda. Pero, por ejemplo, alguien de calidad media, sin crédito hipotecario, barrio medio, digamos, no sé, Almagro, Parque Patricios, Boedo, si ahí no hay realmente, por otro lado, ayuda por financiamiento a largo plazo bancario, hoy es difícil realmente que cierre la ecuación para un desarrollador, aún tenga el terreno, porque, digamos, esto también hay que rescatarlo. El mercado de los desarrolladores en Argentina y los constructores lo que más quieren es construir. Están permanentemente mirando posibilidades de terrenos, a qué precio, cómo involucrar al dueño del terreno como socio para bajar el costo de la tierra, permanentemente. Pero ¿qué pasa? Realmente hoy, si uno dice tengo que empezar ya estos costos, y realmente tengo que imaginar que dentro de un año y medio, 2 años, el valor de venta va a estar suficientemente por arriba como para que me pueda convalidar esto y que el poder adquisitivo de la gente o los créditos estén en marcha como para que esto pueda funcionar, ¿no? O sea que en realidad el desarrollador que toma esa decisión hoy de alguna forma está haciendo una apuesta a la recuperación económica y a poder vender a un precio que le permita tener un cierto margen, tampoco alocado, pero un margen
más o menos razonable. ¿Es más o menos así como digo? Sí, es así. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta esto, que hay desarrolladores que tienen ya inversores que permanentemente lo siguen, que están dispuestos, incluso a estos costos, digamos, tal vez de acompañarlos, ¿sí? A estos costos. Pero eso hay que ver caso por caso, eso no se da de una manera general. Si realmente queremos que crezca la construcción, crezca el desarrollo, acá tiene que haber también mucha voluntad en el sistema financiero, de apertura hacia el crédito al constructor y al desarrollador. Hay incipientemente ya algunos bancos que han comenzado y demás, pero realmente todavía en forma concreta no está ninguna línea de crédito para bien futuro. Ok, y sin ser bien futuro, ¿no? Para lo que son usados hoy, los créditos hipotecarios están al menos en los niveles que llegó a haber en esa ventana que tuviste en el gobierno de Macri en el 2017, creo que fue. ¿Están más o menos ahí o no llegaron ahí? Todavía no llegaron, pero están creciendo a un ritmo mucho más veloz que lo hicieron en aquel momento. En aquel momento, para llegar el punto máximo fue 48% el total de las escrituras en un mes en la ciudad de Buenos Aires. Eso se dio, no recuerdo bien si fue mediados del 2017 o abril o marzo del 2018. Pero eso fue la cifra 48% del total. Todavía no estamos en esos niveles, pero eso también fue un solo mes. Después se mantuvo dentro de los mejores meses alrededor del 30%, pero costó llegar a esos niveles o costó despegar. Digamos, en este ciclo estamos viendo que despegó mucho más velozmente, mucho más rápido. ¿En cuánto está ese número? En enero, no hay que tomarlo como que esto ya es una media, porque puede bajar. En enero fue el 26% del total de escrituras. Pero en diciembre, que era mucha mayor cantidad de escrituras, había sido el 16%. O sea, estamos realmente en el orden, yo podría decir, término promedio, alrededor de un 20% se puede esperar para este primer trimestre del año en general, del total de escrituras, que no es malo, no es malo. Hay que tener en cuenta que arrancamos de la nada. De cero. De la nada. Entonces, cuando uno dice sobre la nada lo que tengo, bueno, vos lo sabes mejor, es infinito. Sí. Se multiplica por miles por ciento, ¿no? Entonces, esto es muy auspicioso. Es auspicioso también la respuesta que dio la gente, el público, a pesar de toda la mala prensa después que se generó alrededor de la unidad de cuenta, de la UBA, ¿no? Que de mucho prestigio durante mucho tiempo en los medios y demás. Sin embargo, la gente, cuando ve la posibilidad de poder acceder a un crédito por el cual medianamente cambia el pago de un alquiler por la cuota con la cual después se hace propietario del bien, no lo duda. Y después, estando bien calificado por el banco, y la verdad que por otro lado hay que ir a las cifras. Y cuando uno va a la cifra del propio Banco Central, el menor índice de irregularidad de toda la cartera de préstamo que tiene el sistema financiero argentino son los créditos hipotecarios. O sea, están en el orden del 1,5%. La mora. Esta irregularidad, Ok. ahí todavía hay, sí, irregularidades de mora, hay algunos que ya pasaron distancia de mora, todo ese paquete tiene alrededor del 1,5%. Ahora, se dieron en ese ciclo del gobierno de Macri, de un año y medio aproximadamente, 111.000 y monedas créditos hipotecarios UBA para la compra de vivienda. 111.000. Si ponderamos el 1,5% que está en condiciones, digamos, irregulares, hay casi 110.000 o 109.000 y monedas que están pagando, se hicieron propietarios en aquel momento y que, bueno, hoy no están engrosando el mercado de demanda de alquileres, ¿no? Vos sabés que, bueno, conversábamos antes de empezar esta entrevista, que una parte importante de lo que es acertar con la inversión inmobiliaria termina siendo
acertar en la visión de cuál es el barrio que más va a crecer, siempre hablando de Ciudad de Buenos Aires por ahora, después te voy a preguntarle a algunos otros lugares, ¿no? Y hablábamos, por supuesto, que el que en los 90 compró un taller en Palermo, y sí, muy probablemente haya tenido un retorno extraordinario porque terminó siendo un barrio que se puso muy de moda y que aumentó muchísimo el valor. Eh, y yo no sé por qué tengo en la memoria siempre que Barracas fue como la promesa que nunca se cumplió, ¿no? Como Barracas o San Telmo incluso. Quizá lo terminaron destruyendo los piquetes que hubo en el microcentro. No lo sé, honestamente la explicación no la sé, pero creo que Barracas y San Telmo fueron promesas. No sé qué pensarás vos ahora de eso, pero te quería preguntar si hay algún barrio que hoy veas, por supuesto no tenés la bola de cristal, pero con tu experiencia, ¿cuál barrio crees vos que tiene hoy quizá más proyección de crecimiento? ¿Te animás a decir alguno? ¿Hay alguno que veas con algo más de claridad? Bueno, es difícil, No, por supuesto, por la verdad supuesto. que es difícil. Yo creo que dentro de cada barrio hay sectores mismos de esos barrios que tienen mucho potencial, sin entrar en cada barrio en particular, a toda la extensión del barrio. Siempre hay determinadas calles, determinadas cuadras que por comunicación, por las características del entorno específico de esas cuadras, tienen posibilidad de mejorar valores a futuro, de emprender dentro de, dentro de esos sectores. Hay, por ejemplo, zonas del barrio Boedo, zonas de barrio de Almagro, zonas de Parque Chacabuco, por ir a lugares de la zona sur, ¿no? Que eh, tenés en la zona norte, obviamente, pero ya tenés ahí una condición de costo de tierra tal vez más elevados. Eh, es difícil realmente establecer. Ahí yo creo que es necesario, sobre todo, eh, mucho trabajo en el espacio público, desde la ciudad, desde el gobierno de la ciudad, desde los municipios, para que distintas zonas puedan desarrollarse y puedan tener potencial. Que después no queden desconectados de los lugares donde, a los cuales se tiene que concurrir para tener comercios, para tener entretenimiento, que por una X circunstancia que después se da porque falló tal infraestructura, no se hizo y demás, eso queda aislado y entonces pierde valor. O no se da lo que se prometió en su momento. Creo que ahí tiene que haber una vocación mucho más efectiva, concreta, por parte y directa por parte, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, en el caso del gobierno de la ciudad. ¿En qué lo digo en esto? Por ejemplo, cuando se habla del microcentro, ¿no? Se habla de tratar de revalorizar el microcentro. Obviamente tiene un potencial enorme el centro de Buenos Aires, y más, sobre todo después de lo que pasó con la pandemia, de oficinas vacantes, del cambio que se da en los usos, en el stock. Todo eso tiene un potencial enorme. Ahí se había lanzado un plan que después se desactivó de incentivo a reconversión residencial. Entonces, obvio, eso no es como se deben hacer las cosas para que después acompañe el privado y pueda también hacer negocios y revalorizar la ciudad. Revalorizar la ciudad también tiene que ver con eso, con trabajar mucho en el espacio público. Y no digo en grandes obras de infraestructura, pero en algo que vivimos, sufrimos a diario, que tiene que ver con trabajar en la seguridad, en reforzar la seguridad. ¿Por qué mucha gente no está dispuesta a irse a determinado barrio, en el cual tal vez pueda vivir a un precio menor, pagando un alquiler o comprando una propiedad a un precio menor de lo que identifica como Palermo y quiere vivir en Palermo? Porque considera que en Palermo están dadas mejores condiciones de seguridad, de infraestructura, de comunicación, de entretenimiento, de espacio público, mejor, más resguardado, a pesar de que también tengas episodios de seguridad. Pero
la gente, el usuario, si vos le decís, bueno, podés irte a la zona sur, a un barrio de la zona sur, y pagar la mitad de lo que pagás en Palermo, y si tenés el poder adquisitivo todavía vas a preferir pagar el doble y ir a Palermo. Entonces hay que trabajar mucho, yo creo que en eso, ¿no? Y eso, obvio, no se resuelve de un día para el otro, tiene que ver con políticas públicas de muchos sectores y Bueno, o con sea, ser sostenidos, ¿no? lo que decís es que, en definitiva, la injerencia del gobierno en determinados barrios hace al valor del metro cuadrado. También la seguridad o inseguridad que puedas tener, los servicios que puedas tener, eh, el acceso a espacios verdes, el acceso al buen transporte. Eso lo que va a hacer es valorizar un determinado barrio, ¿verdad? Exacto. Y después también el control que tenés que ejercer sobre lo que se hace en esos barrios, ¿sí? Porque también, en esto hay que ser honestos, así como se exige mucho cuando los desarrolladores, los constructores, sacan la cabeza, ponen un cartel de obra y entonces se los controla, se les exige seguridad, higiene, todo que está bien, que está muy bien. Después hay un montón de obras clandestinas que se hacen, digamos, no bien, no como se deben hacer, que en definitiva conspiran contra el valor de esos barrios. ¿Y qué pasa? Se las controla menos, se los admite porque en teoría es como pueden resolver el problema. Eso no es la manera de llevar, digamos, una real política de desarrollo urbano. ¿Te animás a decir qué pasó con, yo insisto, con Barracas y San Telmo? ¿Es correcta mi lectura que en un momento eran promesa y después quedaron un poco en el camino? Fueron promesas, sobre todo, te diría, en la década del 90. En la Ujú. década del 90 que hubo varias torres y ahí financiadas también por bancos. En ese momento estaban financiadas dos torres muy importantes por un banco de primera línea privado. Y había varios proyectos en conjunto. Hay determinados lugares de barracas, determinados sectores que hoy son igual muy valiosos. Cerca de la zona alrededor de Plaza Colombia, es una zona muy requerida, es una zona de un valor de costo metro cuadrado alto, pero después todo barracas, si vos te alejás de ahí 5, 3, 4, 6 cuadras, depende para el lado que vayas, vas para el lado de la autopista y demás, cruzar la autopista del otro lado y es territorio totalmente distinto, que tiene que ver justamente con esto, con temas de inseguridad, de no estar bien comunicado. eh, Te acercás a Constitución y también, obviamente, el entorno decayó mucho, y entonces eso es lo que creo que conspiró y complicó. Está bien. Y saliendo de lo que es Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya sé que esto puede ser un poco amplio. ¿Qué dirías vos que pasó con los countries o con todo lo que podría ser fuera de Buenos Aires, que en la pandemia tuvo un boom impresionante, ¿no es cierto? Sí, sí. Que la verdad que la gente se dio cuenta que cuando estaba encerrada no tenía alternativa y creo que convalidó precios más altos y hubo una inversión grande por gente que vive o vivía en la ciudad de Buenos Aires para tener también una alternativa de fin de semana en los countries. ¿Cómo está ese mercado hoy? Eh, Porque creo que también surgieron muchos proyectos, no sé si al final, como muchas veces pasa, terminó habiendo más proyectos que interesados. No sé realmente cómo está esa situación. Bueno, como bien decís, durante la pandemia se dio realmente un ciclo muy importante de crecimiento. Después de la década del 90, que fue el auge de crecimiento de los countries, y al principio, puedo decir, la década del 2000 también, que hubo un crecimiento importante, este fue un ciclo muy importante en el cual se combinaron varias cosas, ¿no? El hecho de costos, por ejemplo. En aquel momento, vos podías comprar un terreno, no digo en los countries más caros, pero sí en barrios privados y demás, a un costo muy accesible, que hoy para nada, hoy ese costo está triplicado o cuatriplicado como mínimo,
y el costo de construcción en dólares era significativamente más bajo. Entonces, la ecuación era la contraria. Vos vendías un departamento de 3 ambientes en Belgrano y te construías de, por ejemplo, 70 metros cuadrados y te construías una casa sobre un terreno en un barrio privado de 150 metros. Cambiabas justamente un departamento de menos metros por otro, por una vivienda en un country de más metros y con verde. Entonces, mucha gente, y esto incentivó mucho lo que fue en aquel momento la construcción, el crecimiento en los barrios privados. Aún a pesar de que este ciclo comenzó con restricciones en la construcción, en poder, digamos, movilizarse, todos lo sabemos por el tema de la pandemia, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Ahora la cuestión es que el costo de construcción está alto. Como lo vimos para los edificios, los desarrollos, también para una vivienda privada, una vivienda unifamiliar, también creció y creció significativamente. Los costos de los terrenos aumentaron. Ya no es el 100% de remoto todo el trabajo. Ya se empezó a, en algunos casos, total presencialidad, en otros una mixtura. Determinados días hay que trasladarse y otros no. Entonces, ya no es lo mismo que en aquel momento. Entonces, es lógico que haya habido una desaceleración por todos estos factores de la construcción y el desarrollo de los barrios privados, ¿no? Pero sin embargo hay barrios privados, countries que están, por ejemplo, Puertos, ¿no? Que fue un segundo emprendimiento de acá en la zona norte de Constantini y demás, que tuvo un crecimiento y es un éxito, porque realmente se vendió un montón de lotes y se construyó muchísimas viviendas y se siguen construyendo viviendas. Pero obviamente esto está dirigido a un target de clase alta, más que nada, media, alta, ¿no? También, si tuviéramos financiación para el que quiere construirse la casa en el country, que hay, también hay limitaciones hoy en eso con un banco. ¿Por qué? Porque tiene que ser factible poder escriturarse hoy por hoy el terreno para poder después pedir un crédito a un banco para poder construir sobre ese terreno. Eso en líneas generales. Hay algún banco que tiene alguna excepción y demás por otras líneas. Entonces esto también limita el crecimiento de la construcción en los barrios privados, porque si no podría cualquiera no, digo, alguien pensar en decir compro un lote, voy a un banco, pido el dinero que necesito en la medida que pueda calificar y voy y construyo la vivienda en el country. Esto también podría ser. Pero, ¿qué pasa? Una muy importante, por no decir quizá la mayoría de los countries en el conurbano bonaerense, en el interior también, no están en condiciones de poder subdividirse y escriturarse todavía, por cuestiones legales, por cuestiones también de papeles, de planos de subdivisión, de cómo fueron estructurados en un principio. Vos sabés que te escuchaba dar toda la explicación de los countries y distintas zonas del conurbano, ¿no? Y me quedaba pensando en todo lo que es la logística, porque por supuesto esta densidad que se ha ido a la ciudad y mucha de esa densidad poblacional, me refiero, que tiene que ahora empezar a volver por la presencialidad, que por supuesto genera que en determinados momentos, creo que de Pilar a Buenos Aires puede llegar a tardar 2 horas y salir de tu casa a las 8 de la mañana o a las 9, no sé cuál es el peor momento. ¿Hay alguna solución para eso o no hay solución? Pilar Buenos Aires te la tomo que, no sé, una solución en un momento se había hablado de un tren, que después no sé en qué quedó, pero lo que es el corredor de Bancalari, que tenés Nordelta y los otros countries, que uno vea y es un carril para un lado, un carril para el otro, y mira y dice, ¿hay algo para hacer acá para que eso se aligere? Que me imagino que además tendría que ser una obra importante y no sé cuál, en el mientras tanto no sé por dónde irían los autos, pero
alguien me imagino que estará pensando en eso, o alguien lo habrá pensado y capaz dijo, ¿se puede o no se puede? Pero ¿vos sabés algo de alguna eventual solución o no hay nada que hacer? Mira, lo que vos decís es cierto, ¿no? Porque hay gente, obviamente, que elige qué días y qué horarios Claro, salir para poder tener menos tráfico. Esto es una realidad. claro. Y después, por otro lado, hay gente, yo conozco casos de gente que se mudó en la pandemia y que ahora está haciendo la contraria, pero no la contraria, para mitad y mitad. Está comprando una vivienda más chica en la ciudad de Buenos Aires para quedarse los 2, 3 días que tiene que hacer presencialidad, trabajar en la ciudad, 3 días acá y 4 allá, para no estar Viajando. viajando por el tiempo que se pierde. Y acá hay también una discusión muy fuerte dentro del ámbito de la política urbana y del urbanismo, que tiene que ver con la extensión de las ciudades. Si las ciudades no se extienden de manera planificada, acompañadas por infraestructura y por políticas sostenibles en el tiempo, este tipo de problemas siempre se van a presentar y después se ve cómo se resuelve. O sea, es tal cual, es así. Después habrá que apelar a ver, esto está generando tal conflicto, tal problema, todo, ampliemos esta ruta, ampliemos esto. Lo ideal sería que fuera acompañado. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con política urbana, actualmente lo que se busca en las ciudades es que las ciudades sean lo más compactas y densas posibles. ¿Para qué? Para evitar justamente costos de transporte, costos de traslado, consumo de combustibles que involucra cada uno de nosotros cuando nos manejamos en auto, cada uno de los que van a Pilar y tienen que volver de Pilar. O que bien que se resuelva definitivamente que se trabaje cercano a esos lugares y no haga falta esos traslados. Eso no solo en lo residencial, también todo eso hoy está aceptado como más válido, eso, incluso mismo pasa con los estadios de fútbol. En un momento se pensaba, los estadios de fútbol, cuanto más lejos de la ciudad, mejor. ¿Sí? Hoy en el mundo entero, en Londres, en Estados Unidos, en España mismo, al revés. Se quiere consolidar los espacios de entretenimiento, estadios y demás dentro de la propia ciudad, para evitar estos traslados, para que eso tenga uso u otros usos durante no solamente 2 veces al año, 2 veces al mes, perdón, por un evento de fútbol, sino que después se pueda usar otras infraestructuras deportivas los 360 días del año y no queden como elefantes blancos. Eso en la logística y demás, también la ciudad de Buenos Aires tiene muchas oportunidades en cuanto a justamente ahora también con las compras online y demás depósitos más reducidos en superficies y más distribuidos y no el megadepósito para guardar el stock en una vía de comunicación y desde ahí distribuir a todo. Porque ¿qué pasa si esa vía exclusiva de comunicación se satura a una determinada hora? Pero igual te escucho y me voy dando cuenta de algo, ¿no? A ver, vos corregime. Que una parte importante del funcionamiento óptimo de la ciudad empieza a tener mucho que ver con políticas públicas de la propia ciudad y no tanto con los privados, porque al final, por supuesto, hay un montón de externalidades y hay que ver también quién financia la obra, ¿no? Porque no lo pensé tanto, ¿no? Pero y yo imagino, ¿quién tendría que financiar la obra de Bancalar? Y me imagino que los tipos que lo van a usar, principalmente, ¿no? Pero también uno podría argumentar que O un privado al cual vos le puedas concesionar y decir, acá hay esta posibilidad de hacer está bien, pero esto, cobrar peaje. empieza a haber, tiene que haber una, vamos a decir, una superposición público-privado para poder desarrollar este tipo de obras o esta infraestructura que vas a necesitar, porque vuelvo a decir, si vos pudieras tener
efectivamente un buen tren que conecte Pilar con la ciudad de Buenos Aires, yo creo que mucha gente pensaría en no usar el auto. Ahora, insisto que hubo un proyecto, creo que está ahí abandonado. Sí, no sé, no tengo la menor idea qué pasó, pero definitivamente ahí tendría que haber algo en común entre la provincia y la ciudad, y vaya uno a saber si nación, por donde estén las tierras que dependan de eso, pero me parece que en eso la planificación, el Estado tiene que ver bastante, porque estas no son cosas que creo que se puedan resolver desde el ámbito solamente privado, ¿no? No, pero justamente como bien vos decís, se necesita la colaboración público y privado. Y el público tiene que estar en adelantarse a la necesidad y a planificar la manera de que eso se pueda financiar yo creo, porque también sabemos, los recursos públicos no alcanzan para todo, entonces determinadas obras con el aporte de privados. O sea, y digamos, hacer todo lo que esté de su parte en cuanto a los recursos legales, licitatorios, administrativos y demás, como para que esas cosas se den, esas cosas se puedan hacer y se puedan sostener en el tiempo que hace falta. ¿Sí? Y acá también tenemos nosotros, lamentablemente, un tema sobre el cual hay que remontarlo, ¿no? Porque cualquiera dice cuál es la sostenibilidad del largo plazo de la Argentina. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso y trabajar en esa confianza. Siempre hay que decir, bueno, empezamos ahora y ahora esto va a ser sostenible y sostenerlo con vocación y con acción. Pero tampoco pretender que del Estado salga la financiación, ni mucho menos. No, yo no me refería tanto a la porque financiación. aparte lo hace y lo hace mal. No, eso es lo que yo estaba pensando más en la planificación, Sí. definitivamente no en la financiación. Porque hay alguien que tiene que articular ese diseño urbanístico, si vos querés, insisto, en la traza de un tren que pueda unir zona norte con Ciudad de Buenos Aires, o resolución de problemas donde lo único que tenés que hacer es ver la Panamericana y decir, esto en algún momento que no está tan lejos colapsa. Entonces, ¿qué se hace? Si es que hay algo que se puede hacer, ¿no? Pero saliendo ahora, te quería preguntar otra cosa. Saliendo de Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿no? Los countries que hablábamos recién. Hay algo, es bastante amplia la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna región del país o algo del país, algún proyecto que te guste en particular? Yo te voy a preguntar por dos cosas que yo he identificado. Tampoco que estoy yendo por todos lados, pero que yo vi con mucho crecimiento, y a ver qué te parece. Uno es Cariló, por supuesto, no estoy haciendo ningún descubrimiento que merezca ningún premio Nobel, porque está bastante a la vista. El crecimiento de Cariló, y también creo que motivado por la pandemia, esta combinación de costos bajos y demás, impresionante el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, Chapelco Golf. La cantidad de casas que se construyeron, de no haber casi nada en construcción, a ver, no sé, creo que haber 30 casas en construcción. Que quizá se empezaron en un momento que los costos eran otros. Pero bueno, no sé si tenés algún comentario de esto o es simplemente la consecuencia de lo que vos estabas explicando antes. Bueno, no, justamente también zonas de la costa, cercanas a Mar del Plata, sin ser Mar del Plata, cuando uno va por la ruta hacia Miramar y demás, todo tuvieron un crecimiento muy fuerte, tiene un crecimiento fuerte en cuanto a construcción. O incluso esos mercados tienen chance de recuperación. ¿Por qué? Porque alguien que realmente pueda trabajar remoto todo el tiempo puede pensar en mudarse, y si tiene que trabajar para una empresa de Buenos Aires que está afincada en Buenos Aires, en la medida que no tenga que venir a la oficina, no tenga que venir todos los días, que pueda venir una vez por mes o cada 2 meses, puede pensar en comprarse una vivienda, por decir en Miramar, a un precio, una casa ya construida, todo, a un precio ventajoso. O sea, estas cuestiones yo creo que hay que salir un poco de los mercados y ver estas posibilidades en función de los cambios también en la dinámica laboral y social que se dan, ¿no? Y a eso estar atentos.
Después, bueno, hay zonas que uno podría decir, y que de hecho hay, y todavía habrá un crecimiento muy fuerte, que tiene que ver con otros proyectos y que uno sabe que eso va a ser sostenido en mayor o menor medida, pero ese crecimiento va a seguir hacia adelante, que tiene que ver con Vaca Muerta. Eso es obvio. Si alguien tendría que decir acá hay necesidad y la va a seguir habiendo, Añelo ha independientemente, crecido enormemente, ¿no? enormemente, y también, ahí vamos, también crece de una manera por necesidad, por influjo de una necesidad imperiosa de una actividad que se está dando ahí, que tiene que ver con Sí. la actividad propia de Vaca En, Muerta, en y no con Salta, planificación adecuada, en ¿no? Salta también sé que hay mucha vivienda nueva por el litio. Salta también, en Salta por ahora muy calificado, también todos están pensando en ver justamente proyectos orientados a empresas mineras, también se está viendo eso, y también eso yo creo que tiene perspectivas de permanecer con el altibajo que quieras en el mediano y largo plazo, ¿no? Está bien. Bueno, y redondeando para retomar, ¿no? Dentro de lo que es Ciudad de Buenos Aires, como para hacer una síntesis, hoy el usado tiene una ventaja, definitivamente, por sobre lo que es el metro cuadrado nuevo, porque hoy el usado tiene la posibilidad de acceder al crédito. Todavía no está instrumentado o allanado el camino para poder tener acceso al crédito para lo que es el metro cuadrado nuevo, y ese metro cuadrado nuevo, con los costos que hay hoy, hace que sea viable la construcción solo en algunos lugares donde es posible convalidar precios altos que den margen para que haya una rentabilidad para el desarrollador y también para el inversor de pozo. ¿Es un poco así? Es así, lo traduciste bárbaro, lo resumiste muy bien, es así, tal cual. Y yo te agregaría algo más. Y no me gusta recurrir a esta palabra, pero la verdad que lo tengo que decir. Yo creo que hoy el precio del usado en Capital Federal está a costo de oportunidad. Hoy es costo de oportunidad el precio del usado. Por un lado, si uno lo compara justamente con el valor de reposición, está muy por debajo del valor de reposición. Y después, por otro lado, si uno lo compara con cualquier precio de cualquier metro cuadrado en cualquier ciudad asimilable a lo que es Buenos Aires, asimilable. Si uno va a Madrid, o sea, acá si la media al usado es 2.000, en Madrid es 6.000 euros, no dólares. O sea que para hablar de la media barrio de lo que sería Palermo o más bien Recoleta y demás, el barrio de Salamanca está por encima de los 10.000 euros, la media. Entonces, yo creo que ahí hay realmente hoy una oportunidad para aquel que quiera invertir dentro del mercado. Creo que tiene que ver esto. Hay valores medios dentro de barrios, por ejemplo Flores, que está entre 1.600 y 1.700. Precio real y efectivo de venta de departamentos usados. También hay que ver el lugar específico de Flores. Si es un lugar muy bueno de Flores, también arañará los 2.000, pero en la media, en promedio, estás 1.600, 1.700. Se está recuperando a partir también de la desregulación que se generó con el DNU, ¿sí?, de diciembre del año pasado, de la ley de alquileres, la caída de la ley de alquileres. Mejoró la rentabilidad, mejoró. ¿Por qué? Por efecto de que justamente los precios del usado no crecieron tanto, y obviamente a pesar de que también los alquileres no crecieron a la velocidad que lo hizo la inflación, por un tema de costo de tipo de cambio, como vos arrancaste hoy, que prácticamente está al mismo valor que hace un año, el dólar, la rentabilidad en dólares mejoró. Más digamos, con una proyección de libertad contractual, de hoy podés pactar contratos a 3 meses, a 6 meses, a un año, son legales. Obvio, no vas a comprar un departamentito en Flores y pretender que te paguen
en dólares, ¿sí? Y 3 meses, pero podés pactar que se actualice el alquiler cada 3 meses por IPC y eso se va a validar. Entonces, yo creo que en conjunto El- ese es hoy el mejor panorama para aquel que hoy está hoy mirando, el que ¿no? quiere invertir tiene más sentido que esté pensando en comprar un usado y obtener una renta ahí, que hoy está quizá más jugosa que hace un año, definitivamente, Definitivamente. en lugar de estar viendo dónde compra el metro nuevo, porque los números son bastante más finos ahí. Y me parece que tiene mucho más colchón y más upside comprando un usado. Me da la Yo creo que impresión. con este panorama, digamos, hoy es muy difícil que justamente un desarrollador en la ciudad de Buenos Aires, hablando y de vivienda, pueda convocar inversores. Sí, usuarios finales, dependiendo del producto que él esté ofreciendo y en qué localización. Entonces, hay ahí un corrimiento en cuanto a la dinámica que traía el mercado antes y la nueva Ahora el dinámica. que te compra es el que le gusta ese y que lo va a usar. No, no Exacto. tanto que lo compra para darse vuelta y vendérselo a otro porque no tiene tanto margen. Tal cual. Y hoy no entra con tanta chance de seguridad de revalorización en el corto plazo, que no digo, puede esperar 10 años, 5 y demás, y se le puede dar, seguramente se le puede dar. Pero bueno, no es tan segura, es mucho más insegura que antes. En otro momento que entraba con un costo en dólares mucho más bajo. Y me quedó una última pregunta que le habíamos hablado antes de empezar la entrevista. ¿Qué es este mito para mí, no es cierto? Que siempre dice que el que invierte en ladrillos no pierde. Y cuando uno se pone a hacer la cuenta más fina, en realidad creo que es un poco inexacta. Creo que esta conversación la tuvimos incluso hace varios años. Y vos corregime, ¿no es cierto? Pero creo que la conclusión es, ok, punta a punta, capaz si compraste en los 80 y estás ahora, quizás estás arriba, pero claro, capaz que el acumulado estás, no sé, 50% arriba, pero tenés 45 años en el medio, lo cual no llega ni a acumular el 1% por año. Es decir, sí, estás arriba, pero no sé, quizá el argentino termina haciendo eso porque todas las otras alternativas le fue peor, porque con el plazo Claro. fijo lo reventaron con las devaluaciones múltiples y al final dice, bueno, pero con el departamento no es la mejor defensa, porque incluso si vos ganás 45% o 50% en 45 años, estás perdiendo plata, no perdés poder adquisitivo, pero ¿me lo puedes matizar? ¿Me puedes matizar un poco la respuesta a esta? Porque también depende, ¿no? Si compraste tal metro en Recoleta, en tal lugar, pero es bastante heterogéneo, ¿no? Sí, yo creo que cuando se lo ve en el largo plazo y justamente en forma comparativa con los vaivenes que tuvieron otras inversiones, la bolsa, el IPC y demás, dependiendo del momento, es muy probable que haya resguardado el valor, pero siempre dependiendo del momento. Y la clave dentro del mercado inmobiliario no es justamente el valor de salida y cuándo salir, sino cuándo comprar y a qué valor comprar. Ahí está la clave. Comprar en el momento en el que hay que comprar al mejor valor y barato de ese momento, ¿no? Aprovechar la oportunidad. Las diferencias están en la compra. Esa es la clave dentro del mercado. Y después más en un mercado como el de Argentina, que es muy dependiente del tipo de cambio, obviamente, mercado inmobiliario me refiero, dependiente del tipo de cambio, y obviamente hay momentos en los cuales alguien pudo haber invertido $100.000 y después tener que haber vendido por necesidad a 70. Esto, dependiendo cuál fuera el momento, esto se dio. Si alguien compró, por ejemplo, en 2018, o en fin del 2017 un determinado valor y tuvo que vender en 2020, 2021, obviamente tuvo que resignar precio. Resignar precio. Ahora, si alguien compró, como decís vos, después siempre hay que ver valor nominal y valor real. Entonces,
no es tan exacto, no es como la fórmula que siempre te va a dar la rentabilidad, la ganancia y demás en todos los casos, en todas las localizaciones y en todos los momentos. Pero en principio hay que tener claro eso. La inversión inmobiliaria es, digamos, clave la compra, en qué momento entrar y no entrar con lo justo y apurado en la salida, buscando una salida después rápida. Entonces, esa es la clave real para tener éxito, sea acá en Argentina o en cualquier localización del mundo, ¿no? Salvo alguna cuestión puntual, especulativa, que vos la veas, sí, acá es esta justa para entrar y salir, pero eso se dan ventanas de oportunidad que no hacen al mercado real. Bueno, José, espectacular. Te agradezco mucho todo tu tiempo, la charla. Y bueno, a los que nos están viendo, los invito a que en los comentarios nos digan cuáles creen ustedes que es el barrio que va a ser el que más va a crecer en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el barrio que ustedes creen que tiene mejores perspectivas? Yo tengo el mío, lo dejaré en los comentarios, pero me gustaría leerlos. Así que bueno, gracias por habernos visto y nos pueden seguir en el canal, nos pueden dar un like al video y nos veremos el próximo domingo. Hasta la próxima.